Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, espero se encuentren bien. En esta oportunidad ya tenemos el proyecto número 2 que va a comprender todo este mes de septiembre y la primera semana de octubre. Como ya saben, pues la segunda semana de octubre está dispuesta para que se pueda realizar las evaluaciones trimestrales. Si todavía no sabes los lineamientos que se debe seguir como estudiante, o como padre de familia o docente, pues te invito a que pulses el enlace que te va a aparecer en la parte superior derecha. Ahí te lo dejo. Mientras tanto, pues vamos a estar explicando cada una de las actividades que se van a ir desarrollando en la primera semana de las 5 que trae este proyecto educativo. Recuerda que está dirigido para el Bachillerato General Unificado de primero, segundo hasta el tercero. Así que comencemos. Y vamos primero con la página número 3. Es bien importante saber primero a qué es lo que vamos a estar trabajando como proyecto mensualizado. Y observa que allí dice: los estudiantes comprenderán los aspectos más relevantes que aborda la vida y su diversidad a partir del estudio de su origen. Así que fíjate, ¿no? Vamos a estudiar el origen de la vida, también la importancia y retos y su compromiso para mantener ambientes sostenibles que aseguren la vida integral, la continuidad de la vida en sus diferentes formas, aplicando valores como la empatía y comunicándolos de manera oportuna. Todo esto es el objetivo del aprendizaje de toda la ficha mensualizada, pero en esta primera semana de las 5 vamos a ir viendo este primer punto. Como son 5 semanas, son 5 puntos para cada uno de ellos. El primer punto o el objetivo específico para esta semana, que dicho sea de paso comprende del 7 al 11 de septiembre, es reconocer los aspectos fundamentales que sustentan las investigaciones científicas relacionadas con el origen de la vida en la Tierra, los mecanismos de evolución y las leyes que rigen en la naturaleza. Es decir, vamos a estar viendo cuáles son esos fundamentos científicos que nos dicen o nos indican cómo es que se originó la vida en la Tierra. Vamos a ver algunos mecanismos de evolución, dice la ficha, y las leyes que rigen la naturaleza. Eso es para esta semana. Recuerda que lo que queremos lograr es el objetivo de aprendizaje que será durante todo este mes. Por eso, más adelante vamos a estar revisando el nombre del proyecto, que dice: Aprendemos sobre la vida y su diversidad. Algo importante que tenemos que tener en cuenta: cuál es el producto final, es decir, el resultado que vamos a entregar a nuestros profesores o a nuestros docentes cuando pues se termine esta ficha mensualizada. Y fíjate lo que dice en esta parte. Dice allí: en este mes, en las indicaciones, en este mes vamos a aplicar los pasos del método científico para comprender un fenómeno de la naturaleza. Para ello podemos utilizar los siguientes recursos. Bueno, aquí están los recursos. Obviamente, pues yo te sugiero que una parte lo puedas hacer en digital si está en tus posibilidades, y otra parte pues utilizando estos materiales físicos. De todas maneras, pues esta parte, fíjate que el producto final va a ser aplicar los pasos del método científico. ¿Cuáles son los pasos del método científico? Bueno, justamente en esta primera semana pues vamos a irlos revisando. Así que presta mucha atención, porque a lo largo de todo este mes vamos aplicando estos pasos que en esta primera semana se van a ver. Dicho esto, vamos ahora sí con la semana o las actividades de la semana número 1. Y como pueden observar allí, tenemos simplemente 3 asignaturas. Bueno, realmente serían 2, porque lengua y literatura sí está, pero es una pequeña parte. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo más adelante. El tema de esta semana es, como pueden observar allí, el origen de la vida, la evolución
y las leyes que rigen la naturaleza. Vamos a fijarnos en la actividad número 1 y esta actividad número 1 va a estarle dando el acompañamiento de biología, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice este fragmento y cómo va a empezar a explicar esto, la ficha, el origen de la vida? Bueno, lo va a empezar explicando de la siguiente manera. Si ves esta pregunta que se encuentra aquí, bueno, allí dice ¿qué es la vida? ¿Sí? Si a ti te hicieran esta pregunta, ¿qué es la vida?, ¿qué responderías? Bueno, quizá puedas tener algunas opiniones, ¿no? Sin embargo, fíjate lo que dice aquí. Básicamente se menciona acerca de que todo organismo que tiene vida, pues básicamente cumple con el ciclo de vida. ¿Cuál es el ciclo de vida? Nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿sí? Entonces, todo ser o toda cosa que tenga vida, pues cumple este ciclo de la vida. Por ejemplo, los pájaros, el árbol, los animalitos terrestres, los peces, incluso nosotros los seres humanos. Tenemos vida porque cumplimos con este proceso. Es la idea de la ficha, ¿no? Quizá tú puedas decir, bueno, yo considero que todo lo que respira, pues tiene vida. Sí, también podría ser. Ahora, fíjate que es importante que hay personas o hay grupos, regiones, sociedades que tienen una forma de ver las cosas un poco diferentes a la que hemos comentado. Por ejemplo, el agua. ¿Tú dirías que el agua tiene vida? ¿Qué dices? Bueno, pues fíjate que aquí en nuestra nación, Ecuador, hay pueblos pueblos del Ecuador que pues tienen una forma de ver. Fíjate en esta palabra, cosmovisión. ¿Qué significa esto de cosmovisión? Bueno, simplemente es una visión diferente. Cosmos significa, bueno, universo, y visión, forma de ver las cosas, un universo distinto de ver las cosas, ¿ya? Manera de ver o interpretar el mundo, ¿sí? En otras palabras. Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, para nosotros vida es algo que respira o que cumple este ciclo de vida. Para estas pequeñas tribus, más bien dicen que el agua también es vida. ¿Por qué? Porque dicen ellos que gracias al agua, como dice aquí, podemos mantener la vida, proveedor de vida y de animación del universo. Comunidades andinas como los araguros, los otavaleños o los cañaris piensan esto. ¿Y cuál es tu opinión? Sabemos nosotros que el agua no respira y tampoco cumple ningún proceso, pero lo que sí sabemos es que sostiene nuestra vida. Así que parece que ellos han profundizado quizá un poco más en su forma de pensar y dicen que algo inanimado como el agua podemos ver que es vida. Pero pues, ¿tú qué piensas? ¿Te quedas con esta forma de ver, esta cosmovisión, o con la cosmovisión natural, típica? Bueno, eso lo dejo a tu criterio, pero yo te explico esta parte porque vamos a hacer una actividad. Fíjate, esta actividad que dice ¿por qué se reconoce a algunos elementos de la naturaleza como seres vivos desde la cosmovisión andina? Bueno, recuerda que la cosmovisión es forma de interpretar las cosas, el mundo. Y cuando dice cosmovisión andina, significa de los pueblos andinos, comunidades andinas, como los araguros que ya te había mencionado antes. Entonces aquí tú vas a responder por qué se reconoce a algunos elementos de la naturaleza como seres vivos. ¿Por qué se reconoce al agua como un ser vivo desde el punto de vista de estas personas? Bueno, ya la explicación ya te la comenté. Acá dice, ¿cómo definirías qué es la vida? También ya lo platicamos hace poco. ¿Cómo se originó la vida? Entonces, por supuesto, en esta pregunta,
pues mucho va a tener que ver tus propias creencias, lo que tus papis te pudieron haber inculcado. En nuestro país es muy común que cada una de nuestras familias pues tenga creencias, sobre todo bíblicas, sin querer entrar en lo que es religión, ¿no? Inculcadas pues por supuesto por nuestra familia. Y fíjate acá, dice, aparte de la andina, es decir, de las regiones de Sierra y Amazonía, generalmente se dice andinos, ¿no? ¿Conoces otras cosmovisiones que aborden el tema de la vida? Claro, recuerda que cosmovisión es una opinión, creencias diferentes de la vida. Entonces, el budismo, por ejemplo, no es andino, es de Oriente Medio, pero pues tienen también su forma de ver la vida. Ahí hay un ejemplo, ¿no? O incluso en política también hay, por ejemplo, todavía no se ponen de acuerdo lo que es el socialismo del siglo XXI. Entonces también tienen una cosmovisión acerca del socialismo, una forma diferente de ver cada persona. Muy bien, con esto pues ya hemos terminado la actividad número 2, la actividad número 1 y vamos a la actividad número 2. ¿Sí? Entonces esta actividad número 2 vamos a hacerle un poquito de zoom allí y también va a estar con biología. ¿Por qué? Porque la naturaleza del texto pues nos indica que es así. Dice la pregunta, ¿cuándo surgió la vida en la Tierra? Y ahí en esta pequeña lectura nos van a estar ayudando con algunos datos interesantes. Por ejemplo, dice que los geólogos calculan que la Tierra se formó alrededor de 4.500 millones de años atrás. ¿Sí? Entonces, cuando se estuvo formando el planeta Tierra, obviamente ya el universo existía, pero hace 4.500 millones de años atrás se estaba formando la Tierra. ¿Y cómo era la Tierra hace 4.500 de años atrás? Bueno, estaba lleno de impactos de asteroides, de fuego, de gases, de lava, ¿verdad? Todavía no existían los océanos, al menos no de forma líquida, sino estaban todavía condensados, ¿no? en nubes, ¿ya? Entonces solamente imagínate esa parte, ¿no? ¿Desde cuándo es que ya empezó a haber vida? Bueno, fíjate que hay otro detalle. Bueno, aquí dice, los primeros indicios de vida pudieron surgir durante una pausa en el bombardeo de asteroides, hace unos 440 o 4.000 millones de años. ¿Ya? Son los primeros indicios de vida. Hablando de los océanos. Pero más adelante, ¿sí? Dice que descubrieron indicios de vida. Aquí están los primeros indicios de vida en la Tierra. Provienen de fósiles descubiertos en Australia. ¿Hace qué tiempo? 3.500 millones de años atrás. Para explicarte un poco mejor, voy a mostrarte aquí unas láminas, como las que puedes ver aquí, en la cual nos ayuda a ver cómo era la vida, bueno, no la vida, sino cómo se veía la Tierra. Entonces aquí podemos ver la Luna, ¿sí? Y como puedes ver aquí, el planeta Tierra se encontraba de esta forma. No había vida en absoluto. Habían meteoritos, asteroides que caían, fuego, lava, tierra, pero pues no existía nada. Estos son pues la Tierra de forma primitiva. ¿Qué pasó? Como podemos luego ver esta imagen que está acá, básicamente pues bueno, sigue habiendo más meteoritos y asteroides chocando con nuestro planeta Tierra, ¿ya? Y en la parte de acá quería mostrarte algo más, ¿sí? Aquí, cuando ya se dejó de que esto caiga, pues fíjate en estas nubes que están aquí. Esto que está condensado, estas son nubes, esta es agua condensada hecha nube. Entonces de a poco se fue formando el agua de los mares, ¿sí? Entonces de esta forma se fueron formando
Y luego pues fíjate que aquí ya está simplemente agua, ya está creado el mar, por decirlo de alguna manera, ya se formó el mar. Y después del mar vinieron pues ahora sí las pequeñas micropartículas de vida, pequeños organismos que se encontraban probablemente dentro del mar, ¿sí? Entonces todo esto pues nos ayuda a ver cómo era pues la vida en la prehistoria, ¿no? La época primitiva. Vamos a dejarlo allí, vamos a continuar con la parte que nos corresponde. ¿Por qué te explico todo esto? Porque aquí dice, toma en cuenta la información del texto anterior, es decir, la que hemos analizado, hemos visto las láminas, para elaborar un gráfico que represente las condiciones de la Tierra primitiva y la evidencia de las formas de vida que fueron encontradas. Entonces, como ya te había mencionado, las formas de vida que fueron encontradas básicamente eran dos, ¿no? El mar, el agua, como dicen en estos países o lugares andinos, esa cosmovisión, el mar también es vida. Pues bueno, aquí dice que fue hace 440 o 4.000 millones de años atrás. Pero los fósiles pues dicen que en 3.500 millones de años fueron los primeros indicios de la vida en la Tierra. Ese gráfico pues puede ser algo parecido a lo que tengo aquí, si puedes observar. Entonces de esta manera tú vas a hacer una línea de tiempo, ¿ya? En donde están los años 4.570, bueno, dice aquí. Entonces ahí está el origen del sistema solar, más o menos por el año 4.000 y algo nace la Tierra. Tú aquí probablemente le puedas poner una fecha, como dice la ficha pedagógica. Aquí dice océanos de magma, ¿sí? La lava, océanos de magma. Y aquí en 4.400 años están los océanos intermitentes. Pero fíjate que aquí te pongo ahí vida 1, los océanos, y vida 2, los fósiles. Tú puedes tener esta parte, ¿sí? Como una ayuda. Te sugiero que lo hagas de esta manera. Pero si no, puedes hacerlo de esta otra forma. También es un gráfico en el cual te va a ayudar mucho, ¿sí? Bien, entonces vamos a seguir con el análisis de la ficha. Si puedes poner pausa al video para que puedas ayudarte. Una vez que hemos hecho esto, hay otra actividad más dentro de esta misma, ¿no? En la actividad 2. Entonces dice allí básicamente que la vida en este texto también es de biología, que la vida pudo haber surgido de materia no viva. Recuerda de que muchos científicos están pensando en comprobar cómo es que materia no viva puede llegar a vivir, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Como el agua, como las rocas o como la tierra, algo no vivo, pues puede llegar a vivir. Eso es lo que estuvieron tratando de averiguar estos científicos. Como tú puedes ver aquí, vamos a darles allí. Este científico Alexander Oparin y John Haldane propusieron esta teoría, ¿no? Entonces decían que la materia viva iba a tener, a través de un proceso de evolución química gradual, iba a tener ahora vida. ¿Cómo ellos experimentaron esto? Bueno, esta es una hipótesis, algo que no está comprobado, al menos para ese tiempo, porque fue en el año de 1920, y menciona más adelante que habían algunos organismos o moléculas inorgánicas, es decir, sin vida, simples, que pudieron haber reaccionado con energía de rayos o el sol. Es decir, ¿cómo es que algo sin vida, según los científicos, puede tener vida? Bueno, porque las moléculas de esta materia sin vida reaccionaron con energía del sol, de los rayos, ¿verdad? Y de esa manera
dice aquí, pudieron haberse acumulado en los océanos para formar una sopa primordial, ¿ya? Es decir, una sopa de vida, por decirlo de alguna manera. Ahora, más adelante, ya en 1953, se juntaron dos científicos, Stanley Miller y Harold Urey, y ellos hicieron ya un experimento. Recuerda, Oparin y Haldane pues pusieron, por decirlo así, la idea, la hipótesis, pero ya en 1953 estos dos científicos quisieron comprobar y lo hicieron mediante un experimento. ¿Cómo crees tú que se podía demostrar esto? Bueno, ellos cogieron moléculas orgánicas, ¿sí?, o inorgánicas, y las pusieron en condiciones similares a las de la Tierra en sus inicios. Entonces ellos construyeron un sistema cerrado que incluía un recipiente con agua caliente y una mezcla de gases, eso dice aquí, para simular todo como pudimos ver en las láminas anteriores, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurrió con ese experimento? ¿Funcionó? Bueno, aquí dice, en esta ficha, aunque faltaban moléculas grandes y complejas, como las de ADN, es decir, las que tenemos nosotros los seres humanos, su experimento demostró que por lo menos algunas de las unidades estructurales de estas moléculas podrían formarse espontáneamente a partir de compuestos simples. Es decir, bueno, esta palabrita espontánea pues nos hace ver de que no es algo tan seguro, ¿no?, de que haya surgido la vida de esa manera. Sin embargo, ellos lo pudieron pues demostrar de alguna manera de que había esa posibilidad, ¿ya? ¿Cuál fue el experimento que ellos utilizaron? Ese sistema cerrado. Bueno, vamos a verlo aquí en una imagen. Aquí podemos observar el sistema cerrado que utilizaron estos hombres. Oparin dio la idea, ¿no?, la hipótesis. Miller y Urey. Entonces, este es el sistema cerrado, más o menos así, ¿ya? En donde, fíjate que aquí esta llama está simulando la lava que habíamos visto en un principio. Esta agua pues simula obviamente el mar que se había formado ya. Podríamos decir que cuando la lava se junta con el agua es vapor, sale vapor, entonces esto va subiendo por aquí va el vapor, sube a las nubes y sube hasta la atmósfera. Y la atmósfera primitiva, ¿cómo era la atmósfera primitiva? Bueno, no había mucho oxígeno, así que era algo cerrado, es más o menos como lo que justamente estamos viendo aquí, ¿no? Un envase en donde pues se concentra todo esto. Ahora, para simular los rayos de cuando hay una tormenta, ¿verdad?, de lluvia, hay relámpagos, hay truenos, ¿sí?, hay descargas eléctricas, entonces ellos simularon esa energía y la pusieron aquí. Y por último, ellos pudieron ver el producto resultante, ¿ya?, una zona de enfriamiento a lo que van cayendo. Entonces ellos dicen que así, de algo inanimado, algo no vivo, como el agua, pudo haber tenido pues vida, ¿ya? Entonces, básicamente es de esa forma. ¿Qué dice aquí la ficha con todo esto que te he comentado? Bueno, dice, reflexiona acerca de los siguientes aspectos importantes del texto anterior y contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja reutilizada. ¿Qué objetivos en común tenían estos investigadores que ya hemos visto? Bueno, pues básicamente, como ya vimos, comprobar cómo moléculas inorgánicas simples reaccionan a estímulos de energía para comprobar que pueden haber algunas moléculas orgánicas. ¿Por qué la observación y la experimentación son acciones fundamentales dentro de la investigación científica? Bueno, recordemos que la observación, primero, porque de esa manera se pueden recrear los fenómenos que ocurrieron.
al principio del origen de nuestro planeta Tierra, en la prehistoria. Pero básicamente en la observación se capta la información, mientras que en la experimentación es la comprobación de la hipótesis. Por eso es importante la observación y la experimentación. Luego dice, ¿por qué la ciencia se ha interesado en tratar de explicar el origen de la vida? Bueno, eso ya es una opinión personal, te la dejo allí, porque existe la necesidad de recrear los fenómenos físicos de la Tierra primitiva. También es algo personal. ¿Y qué materiales probablemente utilizaron? Bueno, si nos fijamos aquí, pues estos son los materiales, ¿no? El fuego, envases, agua, electricidad, son los materiales que se utilizó para este experimento. ¿Conoces alguna investigación que se desarrolle en la actualidad de gran relevancia para la humanidad? Bueno, ahora mismo se está viendo una, que es la vacuna contra este virus que hay en esta pandemia. Realmente, pues es algo bastante interesante. Sin embargo, la ficha nos manda a leer las páginas 23 y 24 del texto de biología de primer curso. Vamos a irnos a ese texto. Recuerda que yo te voy a dejar este enlace. Al pulsarlo, te va a aparecer esto. Tú vas a buscar, aquí están todos los cursos con todos los textos virtuales donde tú te los puedes descargar. Entonces la ficha decía página 23 y 24, cuando son las primeras páginas, es evidente que se trata del texto integrado. ¿Cómo es el texto integrado de biología? El texto integrado de biología es este que está aquí, porque lo integra o lo compone biología, física y química. Entonces tú pulsas aquí, yo no lo voy a pulsar porque ya lo tengo descargado, y aquí está, compone biología, que es la primera página. Entonces vamos a irnos a la página que nos dice la ficha, ¿verdad? Entonces vamos a la página, eso estaba en la página 26, la ficha decía 23 y 24, aquí está, ¿sí? Básicamente lo que está hablando pues es acerca de un microscopio. Aquí está microscopía electrónica, ¿ya? Son estas dos páginas que tú tienes que leer. Ahora, ¿cuál es el punto? Aquí dice, identifica los pasos del método científico para encontrar una explicación sobre cómo y por qué se dan los distintos procesos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, aquí básicamente tienes que encontrar también la página 82 del mismo libro para ver los pasos del método científico. Vámonos acá. Eso estaba en la página aquí, 85. Y aquí está. Esta es la página 81, página 82. Aplicación del método científico. Recuerda que esta parte de aquí es clave, es importante, porque esto es justamente lo que tú vas a entregar como producto final de todo este mes. Así que es importante que tú lo realices solo para que puedas luego presentarlo conociendo todos y cada uno de los pasos de este método. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Bueno, aquí ya te está dando un ejemplo, ¿sí? El ejemplo dice, si ponemos una aspirina en el agua o algunas sustancias como el cloro, esta hace que las bacterias que se desarrollen en el agua tarden más en aparecer. Entonces aquí vamos a ver o se está descubriendo si esto es cierto o no. Y van a utilizar el método científico. Entonces aquí está la observación, el planteamiento del problema, cómo tú lo debes ir elaborando. Bueno, lo mismo vas a tener que hacer, pero con esto de acá. Encontrar una explicación sobre cómo y por qué se dan los distintos procesos de la naturaleza. Es tan importante esta parte que dice es necesario que lo leas con atención para luego ponerlo en práctica en el producto final de este proyecto. Así que ten eso en cuenta y hazlo solo. Si tienes alguna pregunta, pues déjala en la caja de comentarios para darte el acompañamiento. Vamos con la actividad número 3 y nuevamente tenemos en esta actividad
lo de la asignatura de biología. ¿Qué nos trae ahora este texto? Bueno, en resumidas cuentas, básicamente está hablando de la evolución, ¿sí? Cómo pues se transforma una especie a otra especie totalmente distinta. ¿Qué es lo que dice aquí? De que básicamente un ejemplo de eso somos nosotros mismos, porque salimos de un chimpancé. Es lo que dice aquí. Vamos a ponerle un poquito más de zoom. Dice: nosotros y cualquier chimpancé actual compartimos un antepasado hace algo así como 5 millones de años. También tenemos un antecesor común con cualquiera de las bacterias hoy existentes. Entonces, obviamente, esto es lo que dicen los científicos y tratan de comprobarlo. Una cosa es lo que dicen ellos y otra cosa es lo que tú pienses. Pero como cultura general, pues estaría muy bien irlo analizando. Y si eres alguien de que compartes también esta parte, también sería importante ver las ambas opiniones, ¿no? Vamos a ver por qué o qué vamos a hacer con este párrafo. Dice: analiza acerca del rol de la evolución como proceso responsable del cambio y diversificación de la vida en la Tierra, ¿sí? Elabora un párrafo con tu punto de vista. Así que como es algo tuyo, pues entonces te lo voy a dejar allí para que tú lo puedas realizar. Obviamente, con la explicación que te voy a ir dando más adelante, pues vas a tener más argumentos para utilizar ciertos términos más apropiados, ¿ya? Y por eso vamos a irnos a la siguiente microactividad que va de la mano justamente con esto. Ay, perdón, aquí está. Dice: utiliza la información sobre el origen del ser humano actual, expuesta en la página 107 del texto de biología, para inferir cómo el proceso de migración está relacionado con la selección natural y con la evolución. Pues bien, vamos a ir a ver el curso de biología. Fíjate que tienes que hacer esa actividad. Y cuando te dicen el curso, el libro de biología, nos está diciendo que es el libro, pues no es el integrado, ¿no? El libro exclusivamente de biología. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque no dice integrado y porque la página 107 es una página bastante alta. Entonces vamos a poder ver. Vamos a ver la página 107, ahora sí. Página 107. Aquí está. Aquí dice el origen del ser humano actual. Y básicamente el gráfico nos ayuda a comprender los párrafos que están allí. Básicamente aquí está el mono, que es donde dicen los científicos que hemos salido. Y fíjate la ruta que están siguiendo. Están haciendo migración, ¿sí? Es decir, se están yendo de un lugar a otro. Básicamente eso es migrar. Por eso la ficha te dice allí cómo el proceso de migración está relacionado con la selección natural y con la evolución. Para explicarte un poquito esta parte de la selección natural y la evolución, pues vamos a ir explicando esta parte de acá. Cuando yo te explique esto, pues vas a entender muy claramente estos dos términos tan importantes. Ahora, para entender primero estos dos términos, necesitamos saber esta parte de aquí, ¿sí ves? La variación genética. ¿Y qué es la variación genética? Bueno, para ponértelo, por decirlo de alguna manera más fácil, cada uno de nosotros pues estamos compuestos de material genético. Dentro de cada uno de nosotros que conformamos una población existe material genético. Así que a través del tiempo pues nosotros variamos genéticamente. A veces tenemos, bueno, no hablando de nosotros, vamos a hablar mejor de los animalitos, ¿no? Entonces a veces los animalitos pues tienen alas más grandes. Por ejemplo, las moscas.
Hay algunas moscas que tienen alas más pequeñas, unas más grandes. Los mosquitos, unos con un piquito más grande, unos más chiquitos, unos más flaquitos, unos más gorditos. Genéticamente van variando. Ahora, ¿por qué esto es la entrada para llegar a la selección natural y luego la evolución? Bueno, ¿has escuchado el término la ley del más fuerte? ¿Sí? Es decir, el más fuerte es el que sobrevive. Y básicamente de eso se trata. Los organismos mejor adaptados son los que sobreviven y se reproducen, transmitiendo su información genética a los descendientes. Ahora, ¿cómo es que van a sobrevivir los más fuertes? De eso se encarga la selección natural, porque preserva las variaciones favorables y elimina las perjudiciales. Entonces, naturalmente se van a ir muriendo los que son más débiles. Y esos que son más fuertes genéticamente, pues van a vivir y van a reproducirse con su material genético fuerte, con las características que lo hizo sobrevivir al ambiente en el cual están habitando. Por eso, la selección natural elige a los individuos o animalitos en este caso que poseen una combinación genética más favorable, ¿sí? Dirigiendo el proceso en una única dirección, que es la adaptación. Pero para explicártelo mejor, vamos a tener estas imágenes, ¿sí? Fíjate en la imagen que está allí. De eso se trata la selección natural. Si ves los escarabajos que están de verde, fíjate cómo piensan estas aves. Los escarabajos verdes son los más fáciles de encontrar. Así que, ¿qué crees que va a pasar con los escarabajos verdes si son más fáciles de encontrar? Pues naturalmente se van a ir eliminando. La misma naturaleza se encarga de exterminar a aquellas, en este caso escarabajos, que tienen la característica de color verde. ¿Y quiénes son los que van a ir sobreviviendo? Pues como vemos, son los escarabajos de otro color. Esa es la selección natural. Selecciona a los que tienen características, como por ejemplo el color verde, para adaptarse o para sobrevivir en ese ambiente de puros pájaros o puros cuervos hambrientos, ¿no? Bien, o por ejemplo esta imagen que está acá. Esta ave necesita aparearse y tiene 3 pretendientes, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero ¿qué hace el ave? Naturalmente seleccionan aquellos machos que tienen características que indican que son organismos aptos para sobrevivir. Entonces, por ejemplo, este puede estar muy débil, este puede no ser tan fuerte, pero este sí es mucho más fuerte y vigoroso. Entonces, naturalmente, esta hembra se apareará con este macho. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con las futuras generaciones de estos dos? Pues naturalmente van a ir muriendo y va a ir sobreviviendo los que genéticamente tienen estas características de más vigor, de más fuerza, quizá tienen el pico más duro. Pues naturalmente ahí está la selección natural. Eso es lo que básicamente describía Charles Darwin, que es el que mencionaba esta parte de la evolución. Vamos a entrar ahora sí al término evolución. Y básicamente la evolución es un cambio progresivo de una especie a otra. Como te mencionaba anteriormente en el libro que está aquí, la especie, el mono, a una especie humana. Bueno, eso es lo que dicen pues los científicos. Sin embargo, ¿cuál fue su argumento para decir esto? Bueno, pues básicamente es esto. En las Islas Galápagos, porque Charles Darwin fue a
a nuestro territorio ecuatoriano y decía cómo este pico de esta ave fue evolucionando para él, ¿sí? Y cambiando de pico. Pero pues bueno, en teoría la evolución no es esto. La evolución es cambio progresivo de una especie a otra, pero pues ave mismo sigue siendo, ¿no? Entonces, esto es en lo que se apoyó Charles Darwin, y lo que vemos aquí es cómo esta ave genéticamente fue cambiando, adaptándose al medio en el cual estaba. Probablemente el clima o probablemente para subsistir en su alimentación. Sin embargo, pues esto es lo que este científico tomó como base. Con todo esto, ahora sí vamos a ver qué es lo que trae. Bueno, ahora sí ya puedes inferir, es decir, cómo es que tú interpretas cómo el proceso de migración de los hombres está relacionado con la selección natural y con la evolución. Ya sabemos qué es cada cosa. Y esta parte de acá tiene esta pregunta: ¿qué relación tiene la variación con la selección natural y la evolución? La variación, recuerda que es la variación genética, ¿no? Lo que habíamos hablado. Si no te acuerdas, pues retrocede un poquito el video para que nuevamente puedas conocer. Y por último, porque esta situación es beneficiosa para el campo de la alimentación. Entonces tú vas a tener ahí tu opinión. Bien, vamos con la actividad número 4. Y la actividad número 4, digamos que está ahí ligado con lengua y literatura, una parte muy pequeña, y la asignatura de física. ¿Por qué digo una parte muy pequeña? Porque fíjate lo que dice aquí: analiza el texto anterior, es decir, el que está acá, y dice, y determina 2 semejanzas y 2 diferencias de las leyes de Isaac Newton y Albert Einstein. Bueno, realmente aquí, analizando esta lectura, podríamos decir que no dice las leyes de ninguno de los dos. Lo que se expresa aquí en este párrafo es simplemente una reseña metafórica de la ley de la naturaleza. Sin embargo, implícitamente sí hay o sí existen las leyes de ambos. Entonces te animo a que tú puedas leer esta parte muy pero muy bien, si es posible 7, 8, 10 veces, para que vayas comprendiendo bien cuál es la temática. Y en cuanto a porque no dicen las leyes, pero tú lo tienes que interpretar. Por ejemplo, aquí dice esta partecita de acá: la manzana y el planeta obedecen la misma ley. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que decía Isaac Newton? Bueno, de que él tenía la teoría de la gravedad, y él decía que pues la manzana no debió haber sido el único elemento que cae, ¿sí? Pero con esa misma teoría de que todo lo que sube tiene que bajar, también esa misma teoría dice que es aplicable a los planetas que están en el cielo pero nunca caen. Entonces ahí como que cae en una, valga la redundancia, cae en una contradicción, ¿no? Se llega a una contradicción, es lo que quería decir. Entonces ahí implícitamente está la ley de Newton y también la ley de la naturaleza y la teoría de Isaac Newton y también Albert Einstein. De hecho, esa es una de las semejanzas que pudieras poner, que ambos tenían la teoría de la gravedad, ¿sí? Pero pues ya te va a dar más acompañamiento tu docente de lenguaje, de lengua y literatura, y por supuesto también el docente de física. De hecho, para física hay otra actividad, que es la que está aquí. Hay que leer los conceptos de física en las páginas 56 a la 66 del texto integrado de primer curso y responder las preguntas de la 10 y la 14 de la página 64. ¿Ya? Entonces tú vas a encontrar, recuerda, es el mismo enlace. Vamos a revisarlo. Esto es la ley de la naturaleza, es la misma lectura, pero es la lectura completa.
¿sí? Si deseas puedes ponerle pausa al video para poderlo leer. Puedes ponerle pausa acá también. Y esta es la lectura completa de lo que estaba en la ficha pedagógica, ¿no? De las leyes de Newton y Albert Einstein. Bueno, este es el texto integrado. Como puedes observar, en la parte media está física. Vamos a irnos brevemente a la página correspondiente. Yo le voy a pulsar aquí la 139. En digital hay que poner esto. Y aquí está la página 56. Entonces todo esto hay que leerlo, porque después vas a tener que resolver la página 64. Ahí hay dos temas, dos ejercicios, la 10 y la 11 dice, ¿no? Entonces vamos a ver, creo que es la de aquí, página 64, 10 y 11. Estas dos son las que tienes que ir resolviendo en tu cuaderno o hojas, lo que sea que hayas hecho para tu portafolio estudiantil, ¿sí? Muy bien, al final tenemos inglés, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice la actividad de inglés? Bueno, básicamente lo que tienes que hacer es observar el recuadro que aparece a tu derecha, este que está aquí, y allí básicamente te está diciendo, bueno, aquí en el tema dice que podemos encontrar en el espacio exterior. Y dice en la parte de acá, antes de leer el pasaje, el relato que está aquí, tienes que mirar este recuadro y elegir la palabra correcta del banco de palabras para luego ponerla aquí, ¿sí? Entonces aquí están las palabras, tú escoges y la pones acá. Qué sencillo. Luego vamos a irnos aquí en la lectura. Dice, escribe el siguiente texto, o escuche, perdón, el siguiente texto, listen. Escucha el siguiente texto prestando atención al significado y la pronunciación de las palabras. Luego lee el siguiente pasaje de en voz alta para tus compañeros, maestros o padres. Y nuevamente presta atención al significado mientras practicas la pronunciación y entonación correctas. Luego responde la siguiente pregunta. Entonces básicamente tu docente de inglés te va a ayudar con un audio probablemente de esta lectura en inglés. Luego tú vas a ir escuchando, lo vas a hacer luego en voz alta, lo vas a repetir para que te escuchen tus papis, tu familia o tus docentes, y luego vas a contestar esta pregunta que está acá. La pregunta pues básicamente dice en qué se parece la vida en el espacio exterior a la vida en nuestro planeta Tierra. Describe 3 similitudes. Y bien, esto sería todo lo de esta semana. La siguiente será la semana número 2. Sin embargo, pues si tienes alguna pregunta que tengas, no dudes en ponerla en la caja de comentarios para poderte ayudar. Espero verte en un próximo video. Hasta pronto.